Muy buenas noches. La cuesta de enero nos trae nuevas subidas en los recibos del agua en muchos municipios. En los últimos 5 años ha experimentado un incremento del 25% en las grandes ciudades, especialmente en las que la gestión de este recurso está en manos privadas. Para las multinacionales el negocio del agua es seguro, es un bien imprescindible y se paga al contado, y los ayuntamientos, al privatizar la gestión, ven aliviadas sus cuentas, bastante mermadas ahora por la crisis. Eso sí, a costa del bolsillo del ciudadano. Pero este proceso paulatino de privatización está empezando a dar la vuelta. Ya ha sucedido en otros países y en el nuestro. Algunos municipios comienzan a recuperar la gestión del agua, un derecho humano, gracias, entre otras cosas, a la presión de los propios usuarios. El agua, incolora, inodora e insípida, se nos enseña desde el colegio. Recurso natural imprescindible para la vida, la humana y la de todo el planeta Tierra. No se puede vivir sin agua, la que cae en forma de lluvia, la que discurre por nuestros ríos, riega los campos, refresca nuestras plazas, esa que nos hemos acostumbrado a ver salir del grifo, por la que se libran batallas y hasta guerras allí donde más escasea, o aquí, más cerca, donde se ha convertido en la fuente de un colosal negocio. En 2010 se aprueba por Naciones Unidas en la Asamblea General la incorporación como derecho humano el derecho al agua y al saneamiento básico. Y eso implica que todos los ciudadanos tienen derecho a los 60 o 70 litros para la alimentación, para su cocina, preparación de alimentos, para la higiene personal y al saneamiento básico. Un derecho que los estados tienen obligación de incorporar a sus legislaciones. En España ni la Constitución ni las leyes de rango inferior lo incluyen todavía. Las personas mayores como yo, pues recordarán que hasta el año 65 la única obligación que tenían los ayuntamientos era las fuentes públicas para el abastecimiento de las personas y también de los animales. Fundamentalmente a partir de los años 80, pues el abastecimiento domiciliario de agua potable pues se ha generalizado en nuestro país. Abastecimiento, saneamiento y depuración de residuos es el llamado ciclo integral del agua, un servicio público fruto del esfuerzo colectivo, desde los pequeños trabajos para abrir pozos y cavar zanjas de muchos habitantes rurales a las grandes obras de infraestructura hidráulica, como pantanos o depuradoras, pagadas con el dinero de todos. La legislación de régimen local obliga a los municipios a prestar el servicio de abastecimiento de agua, de saneamiento y de depuración de aguas residuales. Por tanto, son los municipios los competentes. A nivel de planificación de los recursos hidráulicos están las confederaciones hidrográficas, que son bien estatales, autonómicas, pero lo que es la prestación del servicio a los ciudadanos, el servicio de abastecimiento de agua, es una competencia local y se presta desde los ayuntamientos, bien directamente o bien a través de empresas públicas, consorcios, mancomunidades. Muchas veces parece lógico unirse para prestar mejor el servicio. Un servicio público que, como la sanidad o la educación, también ha sido objetivo del capital privado. Esto obedece primeramente a una cuestión ideológica. A partir del año 1990 el neoliberalismo tiene su expansión. El Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, toda una serie de instituciones, en fin, privadas inclusive, y lobby, que establecen los llamados 10 mandamientos. El primero de ellos es el de la privatización total de los servicios públicos y empresas públicas existentes, privatizar a nivel nacional, sanidad, y educación, como otros, ¿no? Y también a nivel municipal, por supuesto, la joya más preciada es el ciclo integral del agua. ¿Y por qué la empresa privada se empieza a interesar por esto? Bueno, pasa primero por desacreditar lo público. No es eficiente, no es eficaz, es corrupto, no sabe gestionar. Ese discurso ya manido, archidemostrado que no es cierto, que por tanto no se preocupe usted que yo privado, que soy mucho más eficaz,
voy a gestionarle esto. Pero detrás lo que hay es un grandísimo negocio. Fijaros que todo el mundo tiene que consumir agua, obligatoriamente. Y todo el mundo tiene que pagar el agua, porque si no se paga, se corta. ¿Y a qué precio? Al precio que te fijen, porque es un monopolio natural. La empresa de tu municipio o de tu comarca es la que te va a abastecer de agua al precio que te diga. Un negocio seguro, porque todo el mundo necesita agua y hay que pagarla al contado. Debemos distinguir dos olas de privatización. Una, la primera, que se desarrolló en los años 90 del siglo pasado, que fue llevada a cabo por los gobiernos municipales socialistas, que eran los mayoritarios. Se realizaba a través de una concesión de la gestión del servicio público durante unos periodos de 20 a 25 años. En Andalucía, el grado de privatización de esta primera ola supuso que el 43% de los municipios fueran gestionados de forma privada. Además de numerosos municipios, se privatizó el ciclo integral del agua en dos cuencas, la de la costa tropical de Granada y la del río Hueznar en Sevilla, mediante el traspaso de las competencias locales a consorcios que luego fueron adjudicados a empresas privadas, en todos los casos bajo condiciones similares. Aquí, debido a la crisis social y ambiental que tenemos y que muchos ayuntamientos se ven abocados a grandes problemas por los problemas económicos que tienen, encuentra una forma de financiarse a muy corto plazo es vendiendo determinados servicios, y uno de ellos es el agua. Dejar en manos privadas un servicio que debería estar en manos públicas, como es el agua, es obtener beneficios a muy corto plazo. Por un lado, ellos se deshacen, digamos, de la gestión pública del agua, se la entregan a una empresa privada y obtienen con ello un canon, unos ingresos anuales que esa empresa privada le entrega, le facilita a cambio de la gestión de los servicios de agua. Sin embargo, el que eso sea una vía para lograr mayores ingresos a los ayuntamientos no significa que conlleve una mejora en la calidad del servicio, porque los ayuntamientos que reciben esos ingresos tampoco lo destinan a mejorar el servicio de agua, de saneamiento, el ciclo integral del agua, sino que lo destinan a tapar otros agujeros que puedan tener en el propio ayuntamiento. En España no hay ninguna regulación de cómo se deben prestar los servicios de agua y de alcantarillado en las ciudades, a la población. Por tanto, cada uno lo presta como le parece. Si no hay regulación, no hay manera de medir si se hace bien o mal. Y se privatiza además por 20 años, 25 años, 30 años. ¿Cómo vas a controlar? El dinero de la concesión ya se gastó. La tercera legislatura, el alcalde será otro. Probablemente el grupo político sea otro. Pero tiene un lastre. Estás coartando la libertad del nuevo equipo de gobierno. Y no se le ha dicho nunca, porque jamás ha formado parte de la agenda política. Hasta ahora ningún ayuntamiento ha llevado en su programa electoral si va a privatizar o no va a privatizar y por qué. Un sector sin regulación que ha supuesto un nicho de negocio y de beneficio para grandes grupos empresariales, muchos del sector de la construcción. Las grandes son filiales que cotizan en el IBEX 35, por ejemplo ACS, actúa a través de Urbaser, Fomentos y Contratas, desde Qualia, Acciona, y existen después otras que no están en el IBEX 35 pero tienen un gran peso. Agua de Barcelona, Agua de Valencia, son empresas que se han ido situando en el mercado del agua, es decir, son ya multinacionales del sector. La premisa es que para ser adjudicatario de una concesión administrativa me tienes que pagar un canon concesional. Ese canon concesional, ¿cómo se consigue? O bien con fondos propios, que prácticamente es nunca, o con capacidad de financiación en la banca. Cuando estamos hablando de que prácticamente estamos por cada 100.000 habitantes pidiendo en concesión 30 millones de euros, ¿qué pequeña y mediana empresa puede acceder a eso? Ninguna. Por tanto, son las grandes multinacionales, los grandes lobbies económicos, que además consideran como refugio estratégico la inversión en agua, porque no tiene riesgo, porque no tiene ningún riesgo. La idea de que la gestión privada es más eficiente y más barata empieza a hacer aguas allí donde las tarifas suben.
Desde 2009, en las principales ciudades españolas, el precio del agua ha aumentado en más de un 25%. En Andalucía, según el último informe de la Organización de Consumidores Facua, el incremento medio es de un 5%. Son diversas las subidas, no existe una subida media, digamos, o similar en todas las provincias en Andalucía. Había, por ejemplo, ciudades como Huelva que sufrieron una espectacular subida. Da la casualidad, ¿no?, en este caso, de que Huelva había sufrido un proceso de privatización del servicio y en el año 2013 el agua para los vecinos de Huelva subió en torno a un 10%, ¿no? Y hemos constatado que en aquellas ciudades donde se han producido procesos de privatización el porcentaje de subida ha sido mayor que en aquellas ciudades donde el agua ha seguido en manos públicas y de gestión pública, ¿no? Además del canon concesional, el recibo del agua incluye otros conceptos de difícil comprensión para muchos usuarios. Allí donde el servicio está gestionado por una concesionaria privada, además aparecen otros como el polémico canon de mejora, una cantidad que se paga para compensar a las empresas por las obras que deben hacer en la red. Varias plataformas ciudadanas han recurrido a este canon ante los tribunales. ¿Por qué no todos los ciudadanos tienen una tarifa o al menos una estructura tarifaria única en toda Andalucía? El gas cuesta igual, la bombona de butano cuesta igual, el kilovatio cuesta igual. Pasa de una ciudad a otra, de un municipio a otro, que a veces lindan en una calle y tienen tarifas diferentes y servicios diferentes. Y nadie regula esto. Facturas que suben a pesar de que el consumo no deja de bajar. Las campañas de fomento del ahorro calan en los usuarios domésticos. Los ciudadanos han aprendido en los últimos años, sobre todo cuando hubo la sequía de los años 92, 93, aprendieron a gestionar el recurso y a usarlo de una forma eficiente. Con las campañas de concienciación se ha conseguido ahorrar y ya estamos en 111 litros por persona y día. Hace unos años estábamos en más de 130. La patronal sostiene, sin embargo, que en España se paga poco por el agua y que la factura no cubre sus costes, y pide a las administraciones públicas más inversiones para evitar que la red se siga deteriorando. En los nuevos procesos de privatización ahora en marcha, el procedimiento ha cambiado. La segunda ola de privatizaciones fundamentalmente están siendo capitaneadas por los gobiernos municipales del Partido Popular, que son los mayoritarios en esta legislatura, mientras que anteriormente eran solamente concesiones en la gestión de los servicios públicos. Ahora lo que es el proceso de participación directa en el capital social del accionariado privado en las empresas. Las compañías privadas entran en el capital de las empresas públicas y acaban teniendo la mayoría de las acciones. Unos procesos administrativos que, como en el caso del puerto de Santa María en Cádiz, están siendo llevados a los tribunales. Si el proceso no sufre contratiempos, la privatización de los servicios de agua se convierte en definitiva. Ahora hay que reivindicar que la gestión del agua siga siendo pública, no solamente su titularidad, la titularidad del servicio, sino la propia gestión del servicio. De todas maneras, cuando algunos procesos ya se convierten en algo irreversible, ¿no?, porque se produce esa privatización, el ciudadano y desde las organizaciones de consumidores tenemos lógicamente que velar porque siga existiendo esa relación, aunque sea con una empresa privada, y existan canales de reclamación, de queja, de protesta, de relación con esa empresa que gestiona el servicio. Si miramos gestión pública, gestión privada, la gestión privada tiene muchos más problemas que la gestión pública. La gestión pública es una gestión cercana, en la gestión privada pues van al interés empresarial, no se invierte en las mejoras de la red de abastecimiento, la cercanía de la empresa pública favorece la contratación de personal local, las empresas pues van a minimizar los costes y a maximizar los beneficios. Cuando conviertes un derecho humano, un derecho ciudadano, individual y colectivo, en una mercancía, pues siempre hay una población, un porcentaje de población que es vulnerable y que no puede acceder, porque no puede pagar. Hay que buscar fórmulas, que no es caridad, sino hay que buscar fórmulas de que el Estado garantice que la población vulnerable, y estamos hablando de casi 500.000 cortes al año en España, 500.000 cortes de agua por impago, 500.000 familias que no pueden acceder a ese derecho o temporalmente se
se ven sin acceso al agua potable, que el Estado no resuelve. Es la cara más amarga de la moneda. Más de 9 millones de españoles tienen dificultades para asegurarse el suministro de este recurso vital. Que por supuesto es gestión pública que no es del todo un ejemplo, pues claro que sí. Pero la solución no es privatizarla, la solución es mejorarla. Si la policía está corrompida, no la privatizamos, la mejoramos. Mejoremos con transparencia, con auditoría, con participación, con control, que la gestión pública sea un ejemplo, que consigamos los objetivos. Y los ciudadanos, cuando se les explican las cosas, y se les explican que el coste es tal, pero porque está bien utilizado para que tengas el derecho a tener agua de calidad las 24 horas del día, en cualquier situación, la gente va a aceptar. La subida progresiva de la factura, la merma de calidad de la prestación y la pérdida de control político y ciudadano están propiciando un proceso inverso al de la privatización, el de la remunicipalización o vuelta a la gestión pública del ciclo integral del agua. El caso más simbólico es el del agua de París, ¿no? París fue una de las primeras ciudades del mundo en privatizarse y hace 4 años ha sido rescatada. Agua del Huesna, en el año 2007, había sido adjudicada precisamente en la gestión al sector privado y se ha vuelto a hacer de forma directa. Y eso por el encarecimiento de los costes y por la falta de eficacias en su gestión. Pero rescatar un servicio privatizado antes de que finalice el contrato tiene unas penalizaciones económicas difíciles de asumir por unos municipios ahogados en deudas. A pesar de eso, la tendencia es global. Buenos Aires, Bolivia, Atenas y Salónica en Grecia son solo algunos ejemplos. También en Cataluña, donde solo 2 de cada 10 municipios gestionan de manera directa el agua frente a 7 de cada 10 en Europa, varios ayuntamientos han recuperado en los últimos años la gestión directa. En estos momentos está fraguándose un pacto social por el agua pública, que no solo lo queremos que los distintos partidos políticos de cara a las elecciones municipales lo asuman en sus propios programas electorales, sino que lo estamos llevando incluso a la Unión Europea. De hecho, hubo una iniciativa ciudadana europea que recogió más de 1.500.000 firmas para que se considerara el agua un derecho humano. Ese derecho humano todavía no ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español. Y eso es lo que estamos reclamando, y con ese pacto, con una serie de acuerdos de mínimos, se han asumido por todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales y locales. Una respuesta en forma de marea azul que en Jerez, Huelva, Madrid o la Sierra de Córdoba reclama transparencia, regulación y participación ciudadana y colocar la gestión del agua en la agenda política. La gente se está cansando, la gente cada vez conoce más, se organiza y empieza a preguntar por qué sus derechos los tienen que gestionar una empresa privada. Y por tanto, los políticos se tienen que empezar a preguntar eso. Y cuando forme parte de la agenda política, como pasa en Francia, por ejemplo, ningún alcalde o ningún candidato a alcalde será capaz de presentarse a unas elecciones municipales, y tenemos las próximas en mayo, sin decir qué va a hacer con su agua. Lo tiene que decir con claridad. Y los ciudadanos, entre otras cosas que prometan o propongan, lo votarán. Pero no vale un cheque en blanco, porque al final son las multinacionales, que tienen además interés en otros sectores, las que van a ordenar la vida de los ciudadanos. Una nueva burbuja, la burbuja hídrica, que como todas en algún momento acabará estallando. En un año como este de elecciones municipales tendremos tiempo de comprobar si finalmente los partidos políticos se retratan e incluyen en sus programas estas demandas relacionadas con el agua, un elemento imprescindible para nuestra vida. También lo es para el desarrollo sostenible del entorno en el que vivimos, del que nos vamos a ocupar en el siguiente reportaje. El Instituto de Prospectiva Tecnológica, el único centro científico que la Comisión Europea tiene en España y uno de los 7 que hay en Europa,
Está en Sevilla y acaba de cumplir 20 años. En él trabajan unos 300 científicos de más de 30 nacionalidades. La lucha contra la contaminación industrial, el cambio climático o la eficiencia energética de nuestros electrodomésticos son algunos de los campos de estudio de estos investigadores cuya labor es clave para la elaboración de leyes y directivas que emanan de Bruselas y afectan a más de 500 millones de ciudadanos europeos. Nuestro trabajo es elaborar normas medioambientales aplicables a la industria europea. Eso se hace a través del proceso de Sevilla. Este instituto asesora a la Dirección General de Cambio Climático en los procesos de negociación internacionales. Si tú vas comprando un electrodoméstico, sea donde sea, ¿no?, encuentras una etiqueta y puedes hacer la elección así. Y el impacto es bueno para el medio ambiente, pero también para tu bolsillo. Medir el impacto que las inversiones y las decisiones políticas tomadas en Bruselas pueden tener en los diferentes países miembros. Sustentar las políticas con una base científica solvente. Esa es la labor de los casi 300 investigadores que trabajan aquí, en Andalucía, en el único centro científico que la Comisión Europea tiene en nuestro país. Este instituto es el IPTS, es el Instituto de Prospectiva de Tecnología. Estamos aquí en Sevilla desde 20 años con el objetivo de hacer investigaciones científicas, sobre todo tecnológicas y económicas, para apoyar el desarrollo de la política a nivel europeo. En casi todas las áreas donde trabajamos, lo que hacemos es casi una preparación técnico y científico para que la máquina política pueda tomar decisiones. Los tiempos en los cuales se hacían políticas sin un análisis riguroso han pasado. La manera de hacerlo en el siglo XXI es basándose en análisis científicos, técnicos, económicos, rigurosos, que puedan aportar algo a las políticas. Para eso necesitamos gente que entienda de los temas, que sean independientes y que sean científicamente reconocidos, que se basen en datos y evidencia para dar opciones y alternativas para los que tengan que tomar las decisiones políticas. La agricultura es una parte esencial de la política de los 28. La PAC, la Política Agrícola Común, representa en la actualidad el 40% del presupuesto comunitario. Algunos trabajos realizados por investigadores de este instituto han influido de forma decisiva. Lo que hacemos es parecido a lo que hace, por ejemplo, la OCDE, lo que hacen en la FAO, es analizar los políticos, analizar las políticas y poder predecir lo que son las políticas buenas. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho aquí es analizar el efecto de la política de los biocombustibles. Entonces había una propuesta de reforma y la idea era de aumentar la demanda de los biocombustibles. Después nosotros analizamos los efectos y vemos que el efecto sobre el medio ambiente puede ser bastante grave, que esto va a decir que los agricultores van a producir más de los cultivos oleaginosas. Entonces van a producir más de los cultivos oleaginosas y esto quiere decir que van a utilizar más tierras, lo que tiene impacto sobre el medio ambiente. Entonces, basado en estos resultados, después la política ha sido cambiado y han decidido de no aumentarlo por tanto que habían pensado. En la Europa comunitaria existen 50.000 instalaciones industriales sujetas a normas medioambientales con el objeto de controlar y reducir la contaminación. ¿Cuáles son las industrias que están involucradas? Pues todas las que contaminan significativamente, las petrolíferas, las grandes instalaciones de combustión, las crías de aves y porcinos. Por ejemplo, en lo último, en Europa hay 7 o 8 mil granjas, 200 de ellas están en Andalucía. Entonces las leyes europeas
imponen obligaciones a estas instalaciones cuyo potencial de polución es mayor, y una de esas obligaciones es que apliquen las mejores técnicas disponibles. La ley no define en detalle lo que son, por eso nuestro centro aquí tiene la misión de detallar por cada sector industrial lo que son las mejores técnicas disponibles. La metodología ensayada aquí involucra a todas las partes interesadas en la producción industrial y establece los límites de contaminación. El método se ha bautizado como el proceso de Sevilla. Ese intercambio de información entre todas estas partes, industria, Estados miembros, ONG, dura 2 o 3 años, donde se recopila datos factuales, información de plantas reales en Europa y en el mundo. Esta información se analiza por el grupo, la comisión es evidentemente parte de ese grupo, lidera ese grupo, y al final hay una reunión final de ese grupo donde se consensúa. Eso es importante, que esas conclusiones son consensuadas. No hay voto político, hay discusión técnico y hay un consenso técnico. Ese consenso técnico se lleva a ley de cumplimiento obligatorio. Y eso es el proceso de Sevilla, que es único. Es un proceso que goza de mucho interés internacional. El Banco Mundial utiliza esos documentos para otorgar préstamos a países en vía de desarrollo para montar empresas e industrias nuevas, y grandes países como China, India, Corea utilizan también esos documentos para mejorar su legislación medioambiental. La optimización del consumo energético es otra prioridad en las investigaciones que se realizan en el Instituto de Prospectiva Tecnológica. Una de las cosas que hacemos aquí también en Sevilla es una cosa que conoce todo el mundo, la etiqueta energética, ¿no?, que encuentras en muchos aparatos electrodomésticos, también en la bombilla. Somos el brazo técnico de este tema, es decir, hay un plan en Bruselas, es decidido por los países miembros, ¿no?, cuáles son los productos en que aparece al final una etiqueta energética, ¿no? Y nosotros, hablando con nuestros compañeros en Bruselas, elegimos, por ejemplo, lavadoras y lavavajillas. Eso es lo que hacemos ahora. Hacemos un estudio técnico, pero completo, de cómo funciona, cuáles son los materiales, los impactos medioambientales, consumo de energía. El trabajo de estos científicos busca compaginar la protección del medio ambiente con el beneficio para el consumidor. Todo el mundo está mirando cuál sea el impacto de nuestro trabajo en empleo europeo, en medio ambiente, en crecimiento de economía. Eso es muy importante, ¿no?, para que no tenemos efectos secundarios negativos que no hemos pensado. Es muy bien analizado y al final se adopta como legislación obligatoria. Estamos haciendo estudios sobre ciberseguridad, sobre privacidad, cómo ayudar al individuo a protegerse a sí mismo o a disminuir o a mitigar de alguna manera su vulnerabilidad en Internet. El tema de la ciberseguridad está dentro de la agenda digital, de la Digital Agenda que se establece desde Europa, y es un tema candente ahora mismo porque cada día o cada vez hay más gente que tiene la posibilidad de acceder a Internet, de poder utilizar un ordenador. Incluso hay países en los que se está extendiendo cada vez más el hecho de que la gente pueda tener wifi, y ya no solamente porque tú la pagues, sino incluso en sitios públicos donde tú puedes acceder a Internet. La agenda digital se establece en Europa y aquí se desarrollan estudios para decidir cuáles son las competencias digitales claves que nos sirvan para encontrar trabajo, para estudiar, comprar o participar en la sociedad. No había un entendimiento general y tampoco una base científica para saber cuáles son estas competencias digitales tan importantes para todo el mundo. Y por eso hemos hecho un estudio con más de 120 expertos para ver cuáles son estas competencias claves digitales para todo el mundo en nuestra sociedad digital. Se trata de cosas más fundamentales, como por ejemplo saber evaluar la información que encuentras en Internet de una manera crítica, y muchos jóvenes hoy en día no lo tienen.
Se trata, por ejemplo, de evitar el acoso virtual y saber las normas de interacción en las redes sociales. Y se trata, por ejemplo, también de proteger nuestra privacidad y de saber de nuestra identidad digital que estamos proyectando en Internet. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha reunido a economistas, biólogos, físicos e ingenieros para calcular los impactos y el coste económico del cambio climático. El impacto económico que Europa sufrirá de aquí a finales de siglo como consecuencia del cambio climático se ha sintetizado en un proyecto denominado PESETA. El proyecto PESETA, como su nombre indica, es un proyecto de cuantificación monetaria. La idea era, todo el mundo habla de cambio climático, pero no hay muchos estudios profundos, digamos, que nos indiquen cuáles son los patrones de daño que el cambio climático va a tener sobre el sistema económico mundial y sobre todo europeo. PESETA fue utilizado por la Comisión Europea para diseñar la política de adaptación al cambio climático, para optimizar en qué líneas se pone el dinero para hacer que el cambio climático que ya está teniendo lugar pues sea menos grave, digamos. Los daños económicos en viviendas, infraestructuras e industria podrían llegar a doblarse. Solo teniendo en cuenta las 10 áreas analizadas en el estudio, el cambio climático podría causar pérdidas por valor de 190.000 millones de euros. La propuesta más ambiciosa hecha a nivel mundial en términos de reducción de gases de efecto invernadero viene de Europa, como fue el caso también en la ronda negociadora previa, y está sustentada en gran medida por números y análisis que hemos desarrollado pues aquí, en este Instituto de la Comisión Europea. El informe PESETA fue uno de los documentos presentados en la última cumbre del clima celebrada en Nueva York el pasado septiembre. En 2015 y por primera vez en 20 años, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Francia, vinculará a través de un acuerdo universal sobre el clima a todos los países. Europa así se pone a la cabeza. Los científicos que trabajan en el Instituto Sevillano siguen aportando su granito de arena para que esto sea posible. Investigación puntera en Andalucía para terminar. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.